Pues hola Bricia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, en esta edición de Tech for Good Series. Esta ya es como la tercera o cuarta edición que tiene que ver con temas de Web3 y sos la primera mujer en acompañarnos para hablar de estos temas, así que me siento doblemente feliz de tenerte como invitada esta tarde. Y aunque yo ya conozco un poco de tu perfil, que es increíble, me encantaría empezar con que nos contaras un poco cómo entraste a este mundo, qué has hecho y qué de tu destino, de tu viaje te ha llevado hasta aquí. ¿A qué te refieres con esa actitud de walk me or we're all gonna make it in Web3? Si tú entras en una comunidad, no sé, Telegram, de Discord, la gente siempre está dispuesta a ayudarte. O sea, no es como competencia, como de no te voy a enseñar lo que hay que hacer. O no, esta beca va a ser nada más para mí, no le voy a decir a nadie para que haya menos competidores. O este tipo de actitudes no las ves. O sea, es más bien como de, hey, está esta chamba en tal lugar, vamos a aplicar todos. O, hey, no sé, salió esta beca, como vamos todos. Entonces, pues es esto, ¿no? Como echándonos alertas, apoyándonos entre comunidad, como esperando que todos crezcamos y que pues, va a ser posible, ¿no? Están las apps, que son aplicaciones descentralizadas, está la blockchain también, como que estructuralmente tu información está en una serie de servidores que están interconectados, pero no solo en una. Y ya hablamos como, por ejemplo, en el caso de DAOs, en el que ya es colaboración, o sea, como esto es mío, lo comparto, o esto es mío, no lo comparto, como podemos decidir. Creo que esta es la parte más importante de Web3, que tú puedes decidir qué quieres hacer, qué no quieres hacer, y tienes que estar informado para tomar estas decisiones también. ¿Y qué son DAOs? DAOs son organizaciones autónomas descentralizadas. Son, yo lo veo como el futuro de las ONGs o el futuro de las empresas o el futuro de cualquier organización que tenga un conjunto de personas colaborando, donde ahora pues ya no hay como una estructura piramidal o jerárquica de que vaya el CEO y luego como directores y luego así, ¿no? Sino todos colaboramos, la comunidad te puede retribuir porque considera que lo que hiciste es valioso, y pues también empiezan tomas de decisiones democráticas, como a dónde ir con la DAO, definido por las personas que formamos parte de ella. ¿Y cómo se financia? ¿Cómo entra dinero? Pues hay diferentes tipos de DAOs. Tampoco te voy a decir que todas son súper exitosas y lo han logrado, pero yo creo que una de las más exitosas está en el ramo de finanzas descentralizadas, y lo que hacen, o bueno, hay varias, lo que hacen es que hacen préstamos. O sea, la estructura es mucho más complicada de lo que te estoy diciendo ahorita, pero yo te presto dinero, tú me pagas con un interés, ese interés yo lo puedo como pagar a otro, comprar como de nuevo nuestros tokens, por ejemplo, para subirles el valor, o puedo hacer otro tipo de inversión, depende de lo que la DAO decida. ¿Y qué es un NFT? ¿Qué es un stablecoin? ¿En qué consiste tu trabajo de community manager de un NFT? NFT son non-fungible tokens, que son pues, tokens que son únicos, que tienen propiedades determinadas y que están almacenados en la blockchain, en algún bloque de la blockchain, donde te indica fecha de creación, quién es el autor, características que tiene, hablando, no sé, por ejemplo, de nuestros NFTs, que si tiene lentes, que si el cabello es de determinada forma, o cositas así. Yo lo que hago en esta parte, en los lanzamientos de proyectos de NFTs, se tienden a manejar mucho la comunidad de Discord, porque como que tienes que estar preparando a la comunidad para el momento en que vayas a lanzar. Entonces, esa fue la primera etapa que a mí me tocó. O sea, preparas a la comunidad para el lanzamiento de tu colección. Sí. Ya. O sea, en el momento del lanzamiento de una colección de NFTs, pues tú como creador de NFTs, y también si eres un founder de un proyecto de NFTs,
lo más importante para ti es la comunidad. O sea, la comunidad es la que te va a decir qué tan exitoso tu proyecto puede llegar a ser. O sea, si tienes una comunidad grande, es muy probable que te vaya muy bien. Si tienes una comunidad chiquita, ahí puede que tengas un poquito de problemitas. Oye, y en este periodo que has trabajado en esto, ¿cuál ha sido una de las experiencias más gratificantes donde decís, wow, qué increíble el potencial que esto puede tener? O sea, ¿cuáles son algunas de esas historias de éxito que te han inspirado y que te han motivado a continuar formando parte, invitando a otros, como hiciste conmigo, trayendo a otras personas, acompañando, creando, formando? ¿Qué es lo que qué ha habido, qué ha pasado, que te ha inspirado, que te ha movido en esta dirección? Yo creo que la principal es hablar desde primera persona y es mi propia experiencia. O sea, de trabajar, no sé, 8 o 10 horas de lunes a sábado, como que intentando maternar y regresando y siempre cansada y que no me alcanzaba el dinero y cosas así, a poder tener mejores oportunidades laborales, con mejores salarios, con mejores prestaciones, con, no sé, trabajos mucho más dignos, ¿no? Que son remotos, que me permiten maternar, que no hay ningún problema con mi maternidad no choca con mi trabajo, o sea, en mis reuniones de repente puedo estar amamantando y puedo estar en la reunión, ¿no? Porque es lo que tocaba hacer, ni modo, pero creo que esta apertura de mente de empezar a trabajar en proyectos globales es súper interesante porque traen una ideología completamente diferente a la que muchas veces de repente podemos escuchar en México. Eso es lo que he visto aquí, o sea, en proyectos globales, en proyectos tech, se trabaja por objetivos, no por horarios, no tengo que estar 10 horas aquí sentada en mi silla esperando a ver qué me dicen que tengo que hacer. O sea, me dicen que tengo que hacer, lo hago, y si ya no hay chamba, me pongo a lavar ropa o me pongo a hacer otras cosas, otras actividades, ¿no? Entonces, pues mi maternidad no define para nada mi capacidad para colaborar. Creo que esto es algo que he aprendido aquí. O de decir, no, pues tengo reunión a tal hora, después yo me dedico a mi hijo, lo disfruto, o sea, estoy con él al 100%, nos vamos al parque o hacemos otras cosas y no estoy preocupada porque no me alcance el dinero o no estoy preocupada porque mi jefe todavía quiere que regrese a la oficina para hacer algo sin sentido o no sé, como estas oportunidades para mí, para las mujeres latinoamericanas son muy importantes y justo es por eso que estoy aquí, o sea, aunque no me siento tan segura haciéndolo porque no me imagino como una, no sé, una cripto influencer o una influencer de Web3. Es como igual y alguna otra mujer le va a conectar esto y espero que pueda mejorar también la calidad de vida de su familia y de ella. Entonces, es eso, es mi propia experiencia. Y bueno, yo creo que una de las cuestiones que se tienen que mejorar en Web3, uno es la experiencia del usuario. O sea, el tema de las diferentes redes de tu wallet en MetaMask, por ejemplo, de los diferentes exchanges, esto es un tema y es un tema para mí también que ya llevo 8 meses de aprendizaje, ¿no? Y que 8 meses de aprendizaje pueden sonar muy pocos, pero en Web3 son años de perro y he aprendido muchas cosas, pero aún así me da muchísimo miedo a transferir, o sea, como que tengo que ver que la red sea la correcta, el token esté bien, como ya di de alta el token así como con mucho cuidado y con mucho miedo, porque pues es descentralizado, o sea, mandas a donde no era y aquí no hay un call center de, oye, fíjate que no, o sea, valió. Sí. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que Web3 va a ser un monstruo cuando sea tan fácil de acceder como lo es acceder a Facebook o como lo es acceder a tu banca móvil y transferir dinero, ¿no? En ese punto, cuando tú sepas que lo que estás haciendo no es blockchain, ahí yo creo que va a ser cuando veamos la diferencia. Y también creo que además de esta parte de la experiencia de usuario, también habemos pocos usuarios, como ya lo mencionaba, y también dentro de estos usuarios pues falta diversidad. O sea, que haya comunidades de mujeres, por lo que entiendo es algo muy reciente, que esté como tan fuerte este tema.
Entonces yo creo que es eso. O sea, yo como madre no veo muchas madres en Web3 o en estos eventos de cripto, porque claramente nos cuesta más trabajo. O sea, por ejemplo, yo iré ahorita a IT México como builder, el hackathon, y eso para mí significa traerme a mi mamá, traerme a mi hijo, conseguir hotel para los tres, que nos alimentemos los tres. Entonces, pues es diferente a cuando eres joven y viajas por todo el mundo y, o sea, es muy diferente. Entonces, yo creo que cuando exista más diversidad vamos a encontrar más madres, más personas de diferentes edades, personas de diferentes culturas, razas, que no importe si tienes mucho dinero o poco dinero, o sea, ahí yo creo que también va a ser muy diferente Web3 cuando esto suceda, cuando haya mayor diversidad. Y eso se conecta mucho con la última pregunta de cuál es ese futuro que soñás, o sea, qué es ese futuro que dirías, esto que estoy observando, esto que estoy viviendo, me lleva a pensar de que este es el futuro. Si te dieran una varita mágica y te dijeran que podés diseñar ese futuro, ¿cuál sería? Yo creo que sería la libertad de decidir, o sea, de poder decidir dónde quieras vivir, o sea, que no, quizás no donde naciste es donde quieres vivir, tú quieres vivir en un lugar que tiene parques diferentes, o que tiene playa, o que tiene lo que sea, y que como el dinero no defina dónde puedes vivir y dónde no. También que tú puedas decidir qué moneda usar. O sea, no porque naciste en México tienes que usar pesos, igual y quieres usar dólares o euros o lo que sea, como que tú puedas definir qué es la moneda que quieres usar, qué información quieres compartir, qué información no quieres compartir, una sociedad informada, hablar de una democracia real. O sea, yo así en mi futuro de la Web3 yo me imagino unas elecciones en el blockchain. O sea, como ya votaste, se almacenó en la blockchain, ya no lo puedes cambiar. O sea, así es como me lo imagino, ¿no? Claramente con salarios dignos, con una buena relación de calidad vida-trabajo, o sea, que no importa si eres mamá, si eres mujer, si eres latinoamericano, si eres nada, o sea, tú puedas colaborar en estas empresas o en estos proyectos que te pueden dar una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, así es como yo me imagino el futuro de mis sueños, o sea, que tú puedas decidir.